La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. De verdad que se puede construir una forma de producir pensando en una película distinta. No hay que hacer películas siempre de la misma forma. Las voces más destacadas de Latinoamérica, España y Portugal se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. La historia es una manera de ayudar a los espectadores a entrar en un mundo, explorar y sentir, experienciar un otro mundo. En este episodio se habla del puente que representan para Latinoamérica y Europa las cinematografías de Brasil y Portugal. Rui Posas es un director de fotografía portugués reconocido internacionalmente por su larga y estrecha colaboración con dos figuras esenciales del cine contemporáneo de su país, Miguel Gómez y João Pedro Rodríguez. Después de trabajar en sus óperas primas, La cara que mereces y El fantasma, Posas ha fotografiado películas como Aquel querido mes de agosto, Tabú, El ornitólogo, Fogo fatuo y más recientemente Grand Tour, ganadora del premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes 2024. Asimismo, ha colaborado en obras recientes de importantes autores de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, como Sama, de Lucrecia Martel, As Boas Maneiras, de Juliana Rojas y Marco Dutra, Frankie, de Aira Sachs, y Ocorno, de Yayone Camborda. Por otro lado, Rachel Daisy Ellis es una productora que nació en Inglaterra y emigró a Brasil en 2004. Desde hace 10 años ha cultivado una estrecha relación como productora y guionista con el director Gabriel Mascaro, con quien ha realizado los largometrajes Vientos de Agosto, Boy Neón y Divino Amor, estrenados en festivales como Locarno, Venecia, Sundance, Toronto y Rotterdam. En los últimos años también ha coproducido otras importantes obras del cine latinoamericano, como Noches de Fuego, de Tatiana Hueso, Porno Melancolía, de Manuel Abramovich, y Rojo, de Benjamín Neistat. En 2025 estrenó en la Berlinale O Último Azul, de Gabriel Mascaro, una fábula de ciencia ficción con la que obtuvieron el Gran Premio del Jurado y el Premio del Jurado Ecuménico de la competencia oficial. Rui y Rachel se reúnen aquí para hablar de los oficios de la producción y la dirección de fotografía como lugares con una gran riqueza creativa y lo que han aprendido de un trabajo colectivo genuino y un constante intercambio cultural. Hola, Rui. Hola, Rachel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, estoy bien. Estoy aquí en Lisboa. Bueno, yo estoy en Colonia, Alemania. Y qué raro hablar portuñol así, ¿no? Sí, es un poco raro. Pero intentamos. Y bien. ¿Y tú estás a hacer qué en Alemania ahora? Ahora estoy preparando una película, Alemania, que es una coproducción entre Alemania y Francia y España. Uh-huh. Y nada, estoy a punto de arrancar. Bien. Y bien, nada. Una aventura en otros países. Sí. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Y tú? Bueno, no, llegué hace poco en Lisboa para el estreno portugués de la última película que producí, la película de Gabriel, que es El último azul, que estaba en el Berlinale, ¿no? Este año. Uh-huh. Y sí, fue muy bien. Fue la segunda vez que estaba viendo la película con un público. Sí, y por cierto, enhorabuena por el premio en Berlín. Espectacular. Sí, fue espectacular. Uh-huh. Fue muy lindo, más una película y una película también que fue una colaboración entre varios países, muchas personas, muchos años trabajando y desarrollando y sí, fue un proceso muy lindo y tener el reconocimiento en Berlín fue muy especial. Episodio 6. El cine es un lenguaje universal. Cuando me preguntan sobre la especificidad del cine en Portugal, siempre contesto que hay una cosa que quizás no, que seguramente es muy importante, es que no hay interferencias en el contenido
y podemos hacer un cine libre. O sea, hay países donde quizás hay más dinero, hay más plata, pero hay interferencias sobre el contenido. Y en Portugal hay esa posibilidad de hacer un cine más libre, un cine de arte, y no necesariamente un cine comercial o con intuitos de tener un gran público. Y eso hace que exista una libertad en nuestro cine. Tengo un poco la misma sensación al ver algunas películas brasileñas. Sobre todo, de un autor que produciste, que es Gabriel Mascaro, que me gusta muchísimo. Y encuentro muchas afinidades entre su cine y el cine que yo mismo hago. Entonces hay como una misma posibilidad y una misma voluntad de expresarse de una forma libre. Y eso, o sea, eso me hace preguntarte también qué pasa en la producción. ¿Cómo es posible hacer un cine así? ¿Cuál es tu experiencia de proporcionar las películas con él? No, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que eso es que sí, cuando está en un contexto, un ambiente, ¿no? Donde hay esa posibilidad de creación sin una presión de hacer cosas más comerciales. O sea, creo que tipo también para decir que en Rio San Paulo hay obvio que son muchas películas geniales que son muy hechos de forma muy libre y muy abierto también, pero al mismo tiempo hay también una producción más comercial, vamos a decir, que creo que influencia. Y cuando está en un lugar donde no hay eso, no se prende nada, o sea, tipo, no se influencia nada, está muy... y no, yo creo que así, en Pernambuco específicamente, en Nordeste de Brasil, tenemos un fondo muy importante de audiovisual, sin que apoya hace muchos años los directores de Pernambuco, que posibilita que hace películas con este fondo sin necesitar captar mucho más recursos fuera. Y Gabriel consiguió hacer sus primeras películas así. O sea, él empezó en una época muy, muy joven, cuando realizadores como Marcelo Gómez y Claudia Assis ya estaban así haciendo bastante, sí, y ya teniendo un reconocimiento fuera. Y la generación de Gabriel eran tipo estagiarios, así, asistentes en las películas de esas personas, y fueron aprendiendo. Así, muchos de esa generación no estudiaron cine necesariamente en las facultades, pero sí estaban teniendo las posibilidades de hacer de la manera más libre. O sea, una de las primeras películas de Gabriel, Vientos de Agosto, con una película de 2012 que estrenó en Locarno, en la competencia en Locarno, que hice con él, que era un corto, que ganamos tipo $15,000 para hacer un corto. Y acabó filmando una cosa con un equipo muy mini, así 10 personas, y después se transformó en un largo, y durante la edición filmó más y fue creando, y después ganamos un fondo para finalizar, y fue posible finalizar bien y acrecentar más cosas, pero creo que ese es un poco, creo que él tenía una... Sí, esa posibilidad de una libertad sobre la creación, y también seguía mucho, veía muchos autores de otros lugares. Es curioso una cosa que yo no tuve esa experiencia tanto porque fui criada en Inglaterra, y mis primeras experiencias con el cine, mis papás son muy cinéfilos, fui al cine con ellos y me introducieron algunas cosas. Pero yo recuerdo en algunas conversas con Gabriel que, bueno, cuando era muy joven, tipo, no tenía películas autorales independientes en los cines en Recife. Tipo, la manera de él tener acceso a esa cinematografía más independiente fue a través de pirata en el computador. O sea, hoy en día está mucho mejor eso, pero sí había
ese hambre, creo, para consumir cosas un poco fuera de lo que se ve en los cines comerciales y tener acceso a eso fue muy importante. Y es una cosa que hoy en día creo que es mucho mejor para las personas que están empezando con el cine, que hay mucho más acceso si quieres buscar. Y bueno, yo sé que un realizador que influenció mucho a él y a yo también, que era el Miguel Gómez, que a mí me parece muy lindo que estamos teniendo esta conversa ahora porque hace su trabajo con él. Y estaba recordando que cuando estaba empezando a pensar sobre la posibilidad de trabajar con producción, y yo fui a ver Mi querido mes de agosto en el cine en Recife con Gabriel. Fuimos juntos y me impactó muchísimo. Así pensé, wow, puede hacer eso con el cine. Sí. Y fue una de las películas que me quise hacer. Verdad que es una película muy especial. Sí. Incluso desde el punto de vista de producción, o sea, la forma como esa peli fue producida, fue hecha, fue creada y, bueno, filmada. De hecho, está en la propia película, ¿no? Se explica a sí misma. No es tan normal, es algo muy particular y creo, muy inspirador. Y bueno, me hace muy feliz que digas eso. Sí, o sea que fue una película que también para Gabriel fue muy importante, así, y creo que también esas referencias de películas que son hechos de manera distinta, es distinto del normal, ¿no? En cuanto al proceso y cómo eso puede influenciar el resultado o ser integrado en el propio proceso de rodaje, ¿no? Es muy interessante. Bom dia. Olha, pode-me dizer uma informação? É que nós estivemos ali no café e vimos lá estes papéis. Sabe-me dizer quem é a pessoa responsável pelos castings que andam a fazer, que é para o filme Aquele Querido Mês de Agosto? Dos castings não sou eu, que eu sou assim do som, estou aqui a gravar esta coisa. Sim. E quem trata dos casos, eu acho que é mais aquela rapariga da produção, que é aquela que está ali na cadeirinha. Sim. Obrigada. E como é que se chama? É Patrícia. Sim. Ganhou. Ganhei, foi ponto. Patrícia. Olha, sabe dizer quem é que é a pessoa responsável pelos castings que vão decorrer para o filme Aquele Querido Mês de Agosto? Eu não mando aqui. Aliás, se mandasse era tudo. Agora joga você. Falas ali com aquele senhor de óculos. Qual dos dois? O de chapéu ou sem chapéu? Não, sem chapéu. Desculpa. Obrigada. Acabamos de escuchar un fragmento de Aquel querido mes de agosto, de Miguel Gómez. Quería te preguntar, para ti, que hace películas en Europa y muchas en América Latina también, ¿cuál es la principal diferencia? O sea, si hay cómo responder eso, no sé. Bueno. O hay, tal vez no hay, no sé. Esa es difícil porque, desde luego, Europa son muchos países. O sea, sí. ¿Qué es Europa? Es Portugal, España, Francia, Alemania. Cada país, para no decir cada ciudad, porque es lo que pasa en Brasil, tiene su forma de pensar y de hacer cine. O sea, se hace películas de una forma en São Paulo que no se hacen en Bahía. O sea, es muy difícil decir Europa y Latinoamérica. Bueno, es muy difícil. Es difícil por lo menos decir que Europa es una cosa. Yo no sé lo que es exactamente. Pero mi experiencia de Latinoamérica, claro, lo que conozco mejor es Argentina y Brasil, donde desde luego, y Uruguay, que también son países donde se piensa el cine de una forma distinta, ¿no? Desde luego. Entonces, no sabría decirte. Por un lado, mi experiencia es la experiencia de trabajar con directores. O sea, eso va a depender del director. O sea, es su personalidad, lo que está buscando, el proyecto mismo. Y eso vale mucho más que la diferencia cultural entre los países, para mí. Desde luego, el cine también es un lenguaje universal. Y al final no encuentro así tantas diferencias. Además que mi experiencia profesional y técnica es que el cine se hace de una forma muy parecida en todo el planeta. Hace 2 años he hecho una película en China,
Una película china, director chino, bueno, todo chino, y solo yo y mi asistente, que no éramos chinos, y además nadie hablaba inglés. Había una traductora, pero claro, en la práctica no servía de mucho porque hay que reaccionar de una forma mucho más rápida que estar todo el tiempo traduciendo y todo. Y pasa que en esa experiencia, bueno, y otras que he tenido, pero esta quizás fue bastante radical, es que como el cine se hace con las mismas herramientas, con la misma cámara, o sea, cámaras profesionales hay en el mundo, 5 modelos, 6, no sé. Bueno, y por ahí, ¿no? Las herramientas son las mismas. La forma de hacer el cine es muy parecido. No solamente la estructura, la organización, bueno, todo se hace de una forma muy parecida para rentabilizar el tiempo y todo. O sea, ya no se hacen películas como lo hacía Tarkovsky o otros directores hace décadas, que podrían, por ejemplo, estar esperando que el sol apareciera. Hoy hay que seguir adelante. Y eso pasa en todo el mundo. Entonces, la experiencia que he tenido es que, bueno, el cine se hace de una forma muy parecida. Entonces, claro, eso me lleva a pensar que no hay tantas diferencias entre el cine, bueno, yo no digo europeo, pero por ejemplo, que se hace en Portugal y que se hace en Brasil. No es así tan diferente. Lo que hay, claro, son culturas distintas de la gente, las personas. Y una cosa, por ejemplo, que me gusta en Brasil, que pasa mucho, es que hay, por ejemplo, al final del día, hay la voluntad colectiva de juntarse para tomar una cerveza. Y ahí, bueno, se deshace todo lo que estaba mal durante el día. Y el día siguiente se empieza a cero, porque ya no queda nada, no queda mala onda. Y eso es muy interesante, por ejemplo. Es una cosa que realmente encuentro que hay una diferencia, pero tiene más que ver con las personas que el cine mismo. Y bueno, lo demás no sé, porque imagino que las formas de producir pueden ser diferentes. Eso sí, creo que puede. Sí, no, pero es muy curioso eso porque a mí me parece que toda producción es muy distinta. Ok. Es siempre muy diferente, así. Pero creo que eso también tenía que ver con el facto de dónde estoy viendo todo, ¿no? O sea, eso que comentó, que la productora, o sea, productora, sí, desde el principio hasta el final y todos sus elementos están muy, muy sensible quizá a todos los detalles de todo, ¿no? Entonces está percibiendo cada cosa que pasa y pero a mí me interesan las posibilidades de pensar las posibilidades, o sea, porque si tenemos la estructura de filmar siempre tipo 5, 6, 7 semanas, o sea, algo así, tipo. Creo que una cosa en América Latina, por lo menos Brasil, logramos filmar un poco más, ¿no? Más tiempo. Ok. Pero eso tiene que ver con... Europa es menos, ¿no? Siempre claro, es más. Pero porque es el dinero que manda, Sí, ¿no? sí, obvio. Bueno, sí. Es eso, ¿no? Sí, pero también la idea de que se puede hacer una película durante varios momentos. Por ejemplo, cuando filmé esa película Légua portuguesa de Felipa y Joan Mila, así, filmamos durante un año. Fueron 4 rodajes de más o menos 1 o 2 semanas cada. Sí. Pero eso es muy difícil de montar. Pero es muy difícil de hacerlo, ¿no? Porque tienes que reunir las personas 4 semanas ahora y pasado unos meses las mismas personas tienen que estar disponibles. O no las mismas personas. Ok. O sea, tipo, hay siempre tipo un comité central así de personas que van a acompañar todo y va intentando adaptar las fechas. O sea, no es fácil, obviamente, sí, y no es común hacer eso, pero creo que es posible. Y es una cosa muy, muy, muy específica de ficción, ¿no? Porque cuando hablamos sobre documental, ¿no? Los procesos de hacer documentales, a veces los documentales duran años y tipo, hay que ser muy flexibles a la manera de hacer. Entonces, creo que... Es otra estructura también.
Es otra organización, otra Sí, estructura normalmente. ¿No? Sí. Tampoco son equipas tan grandes y con necesidades de continuidad, o sea, es otro trabajo, ¿no? Sí, pero creo que también hay muchos directores, porque Gabriel, por ejemplo, vino del documental. Entonces, muchos directores que vienen del documental para la ficción, a veces trazan un deseo de hacer sus ficciones, o por lo menos sus primeras ficciones, de una manera un poco distinta, quizás, y de extender los tiempos, hacer con menos gente en el equipo. Y sí, es una cosa que Bueno, parece conozco bien esa, sí. conozco bien esa fórmula o esa forma de hacer Sí. películas, como sabes. Sí, Fue lo que sí. pasó con aquel querido mes de agosto y más tarde con Tabú, que hemos hecho con un equipo muy, muy reducido. Bueno, sobre todo aquel querido mes de agosto éramos 6. Eso sabes, ¿no? Éramos 6 personas. Eso es muy poco. Sí, era el director, ayudante de dirección, una persona de producción, una persona de sonido, yo mismo y mi asistente. Éramos así, todos en una casa y hemos hecho esa película, que es una mezcla de documental y ficción. O sea, y bueno, y con Tabú fue un poquito más grande, pero 4 o 5 personas más, y también se lo hizo, y la gente no se lo cree. Pero es verdad que se puede construir una forma de producir pensando en una película distinta. No hay que hacer películas siempre de la misma forma. No, sí. Yo creo, porque eso también va a influenciar el producto final, la película en sí misma, obvio, ¿no? O sea, yo creo que lo que pasa muchas veces, incluso en el cine autoral, digamos, es que la estructura de producción está puesta de una forma que va a influir la película en sí misma. Eso me pasa mucho. Ahora mismo estoy preparando una película y había una idea de hacer de una cierta forma, de filmar de una cierta forma, de hacer una película que en la preparación estamos dando cuenta que no vamos a alcanzar a hacerlo la forma que queríamos y vamos a hacer, bueno, de una cierta forma una u otra película. Claro, manteniendo las ideas que teníamos antes y tal, pero claro, porque, por ejemplo, lo que queríamos hacer necesitamos 2 días, pero no vamos a poder tener 2 días porque esto, porque aquello, y hay que reducir y quizás combinar y hacer 1001 cosas. Y eso pasa mucho con el cine actual. Sí, yo tengo estaba recordando ahora cuando filmamos Boignon de Gabriel, que fue el primer filme con un presupuesto mayor, no fue grande, pero fue mayor. Y una de las cosas que me marqué con esto, y creo que eso está relevante quizá para otros procesos de producción, es que es muy común, o sea, creo que casi todos los proyectos pasan por un momento de que, bueno, tenemos ese plano de rodaje y tenemos ese presupuesto y no hay cómo hacer. Tenemos que cortar días, tenemos que cortar escenas, tenemos que así cambiar cosas. Y que en Boignon específicamente pasamos por el momento de, bueno, no tenemos que cortar estas escenas que son más periféricas de cierta manera, o sea, no ayudan para contar la historia, son cosas más visuales, no sé qué es qué, pero porque tenemos que contar la historia, ¿no? El foco es la historia. Y hoy Gabriela, no, estas escenas son el corazón de esa película, porque ese director que tiene los mundos, ¿no?, que Gabriel cría, o sea, si tenemos que tener eso, o sea, y luchamos o peleamos para mantener todas esas escenas. O sea, no, vamos a cortar cosas de la narrativa antes de cortar esas escenas. Y hay unas escenas muy importantes, una escena específica que es un hombre danzando con un caballo
que era un proceso de producción hacer esto. O sea, era una de las primeras escenas que era pensar, no, vamos a cortar. No. Esta escena Muy bien. es una de las escenas más lindas de la película. O sea, tenemos que tener. Entonces creo que hizo que es muy importante. En esos momentos que percibo cómo es importante esa colaboración entre productor y director. Eso es lo que te quería preguntar, exactamente. Ese entendimiento de que... Ese entendimiento y poder luchar para que lo que realmente necesita para la visión que el director tiene para la película, ¿no? Eso es muy interesante porque nosotros en nuestras profesiones tenemos una forma de estar en los proyectos completamente distinta. Ahora, tú como productora, en un principio estás en un momento muy adelantado de todo el proceso y estás hasta el final. Yo, normalmente como director de foto, llego al medio del proceso, o sea, pues soy una especie de visita, bueno, un poquito más que eso, pero en un momento muy particular. Y eso es muy curioso porque tenemos una experiencia en la extensión del tiempo muy diferente, ¿no? Al paso que yo puedo trasladar de una película a otra durante un tiempo, tú estás con la misma película durante bastante más tiempo. Y eso, claro, nos da, incluso con la relación al director, por ejemplo, es una relación que tiene una intensidad distinta en nuestras profesiones. Y eso me parece también muy curioso, porque es una experiencia que yo no conozco. Sí, pero tú no sientes que pienso que la relación entre fotógrafo y director es muy intenso, ¿no? Sí. Es una de las colaboraciones durante el rodaje que es lo más fuerte y lo más importante, ¿no? Todos son importantes, obvio, pero que... Sí, hay una urgencia y es el momento de tomar la palabra, o sea, es la expresión. Yo veo mi profesión como dicen en inglés, el visual storytelling. O sea, yo estoy con el director ayudándole a expresarse visualmente. Y eso es mi misión. Y eso tiene un encuadre que eso solo pasa durante el momento del rodaje. Claro que después se puede mejorar y todo lo demás, pero es durante esas semanas que todo se va a concretizar en ese proceso de colaboración. Y lo que es interesante también es que con cada director tengo una relación distinta, porque claro, son personas diferentes, son proyectos diferentes, y es siempre un encuentro donde resulta una colaboración completamente diferente en cada película que yo hago. Entonces mi experiencia es una experiencia de estar siempre haciendo algo nuevo. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Rui Posas y Rachel Daisy Ellis hablan de algunas de sus películas favoritas. ¿Quieres decir una y luego digo yo otra y podemos comentar un poco? Bueno, esto la verdad, estoy pensando en películas que de alguna manera porque no siento que tengo películas favoritas, o sea, hay películas que me impactaron mucho en un momento de vida y de alguna manera u otra siempre recuerdo, o sea, algo que regresa y yo, como yo, bueno, yo no estudié cine,
no vine de una grande cinefilia, así cuando empecé a hacer cine. O sea, mi contacto con el cine autoral, de cierta manera, veo muy tarde, ¿no? O sea, no es que tenía ese momento de una facultad de cinema que me introducía a todos los grandes autores y todo eso. O sea. Y ahí fue... pero una experiencia que fue muy fuerte para mí con cinema fue cuando vi 10 de Kiarostami, que fue una película que... Bueno, es que son esas películas que pensé, tipo... El cine puede hacer eso, o sea, el cine puede ser hecho de esa manera, tipo un coche con una conversa rodeando una ciudad que cuenta tanto y refleja tanto sobre las relaciones, sobre la política, sobre todo, o sea, y con un dispositivo tan sencillo, tan simple, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo tan complejo. Y esa manera de retratar un momento, ¿no? Una historia. Pero sí, me encantó, siempre pienso, sí, eso a mí me interesa mucho el cine de dispositivo. Desde entonces creo que eso fue un momento muy fuerte para mí. Y de cómo también el cine, muchas veces las restricciones o las limitaciones que ponemos en una producción o una idea, la verdad, pueden posibilitar cosas muy lindas acontecer. O sea, ese en el proceso creativo también de un proyecto, a veces no es para todos los proyectos, pero que sí, cuando creamos unas reglas, unas limitaciones de espacios de locales, o sea, que fuera el dispositivo, como eso puede generar resultados muy profundas, ¿no? Muy lindas. Sí. Y eso sí, cuando vi el 10 de Kiarostami generó un impacto muy, muy, muy fuerte en mí. Muy bien, muy bien. Pues yo voy a sorprenderte, porque una película que cuando nos lanzaron este reto, esta provocación, yo pensé, porque es una película que me gusta muchísimo, y pensé, porque podemos hablar de ella de una forma constructiva y quizás para mí es interesante saber más. Es la película Boy Neón, de Gabriel Mascaro, que es una película que me encanta. Sí. Cuando la vi fue una gran sorpresa para mí, una sorpresa increíble, porque vi esa película como si pudiera yo mismo haber hecho esa película. O sea, la sentí muy familiar en su forma de expresión, su plasticidad, la cámara que tiene, la luz, la forma de exprimirse. Y bueno, además esa cosa que tiene, que hay veces que todo se cuenta en el visual y no importa tanto contar por palabras lo que se quiere contar. Fue una película que me marcó en ese sentido. O sea, sentí que había del otro lado del océano, del otro lado del Atlántico, gente que estaba tratando de comunicar a través del cine de una forma muy parecida a la que estaba yo mismo haciendo con otras personas, y sobre todo con João Pedro Rodrigues. Sí. Hacía un cine muy, muy peculiar y muy libre. Sí, no, qué lindo. No, es eso, es una película linda. Me sospecha hablar eso, pero creo que es curioso la unión, porque es una película que cuando pienso, todos nosotros que estamos haciendo la película, o sea, todo el mundo tenía un poco de experiencia, pero en general casi la primera película, por lo menos de un tamaño un poquito mayor, que era una coproducción, ¿no? con Uruguay y Holanda, con los mismos productores que hacemos ahora El Último Azul, inclusive, que repetimos. Muy bien. Pero era una película que
pasamos meses y meses y meses preparando. Era mucho tiempo de preparación y un compromiso muy grande con la convivencia en aquel lugar, con las vaquejadas, con la gente que vive lá, los actores, así el proceso de inmersión de ellos en el lugar y como no tuvimos, entonces eso es interesante lo que estaba hablando sobre cómo impactó en mí el 10, ¿no? De que también esa idea de los límites que el cine puede poner en un proceso creativo por elegir eso o también porque pase eso. O sea, entonces en Boignon era obviamente completamente imposible que íbamos a criar una vaquejada para filmar. Entonces pensé, bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos esas escenas? Entonces eso exigía nos involucramos mucho en este mundo y entendiendo y al mismo tiempo así esa visión más mágica de Gabriel, ¿no? De esas escenas más visuales y simbólicas y metafóricas, así de cierta manera, de retratar ese mundo. Sí, pero es una película que creo que yo nunca lograría hacer nuevamente. Era muy, muy clásico de la primera vez produciendo, la primera vez haciendo una película. Que era locuras que pasaban. Es la magia de la primera vez también. Sí, la magia. Sí. ¿Tú tienes otra película para...? Bueno, pensé otra ahora, que es un documental que voy a comentar por otra razón, que me impactó mucho, que Leviathan, de Lucian Casting Taylor y fantástico. Vereda para verla. Fantástico. Ellos me invitaron a dar una clase ahí en Harvard el año pasado. Son dos personas increíbles, son dos cineastas muy increíbles. Yo voy a decir, bueno, otra película más. Yo quería sugerir Ornitólogo de João Pedro Rodrigues, una película que yo he hecho, pero para quien nos escucha, bueno, quizás que no la vio nunca, yo le diría. Entonces el otro que tenía que pensar ahora, Feliz como Lázaro, de Alicia. Linda. Amo todas las películas de ella. Mi sueño sería trabajar con ella. Muy bien. Para la realizadora también. Me encanta. Yo tengo otra que vi hace muy poco tiempo que me impactó. Fue una sorpresa, no sabía nada de esa película. Y bueno, y ahora estoy diciendo a la gente para verla porque a mí me impactó bastante, que es un coming of age que pasa en los Alpes suizos. Una película de una directora que se llama Carmen Jacquier. La película se llama Foudre, de Carmen Jacquier. Me encantó y bueno, fue una sorpresa muy grande. Así descubrir, ¿sabes? Esa cosa de repente aparece una película que dice, wow, que todo es fresco, es un frescor. Y eso me encanta cuando pasa. Es muy, muy especial. Segunda parte. Quería preguntar sobre cómo es que tú empezó a hacer cine. Hacer cine. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Siempre es muy complicado. Bueno, no sé cómo decirte. Fue un fade-in muy que pasó durante años. Porque desde muy temprano siempre estuve muy conectado con la expresión. Me encantaba la literatura. Tenía una banda de música, hacía teatro. O sea, fue de poquito a poco hasta que terminé en una escuela de cine. En esa época no sabía muy bien lo que quería hacer, pero quería hacer cine, pero no sabía cómo hacerlo. Bueno, y después fue muy, muy pronto, me pareció obvio que lo que quería hacer era ser director de cine, de fotografía. Y eso pasó así de una forma, bueno, diría que nada complicada. Empecé muy temprano a hacer trabajos de dirección de fotografía. Y bueno, y es perfecto, o sea, cuando coincide que haces lo que te gusta, ¿qué más puedes querer? Sí. Pero tenía algo, o sea, películas o algo que influenciaba así mucho en el inicio, ¿no? Bueno,
para mí siempre fue una descubierta, ¿no? En el inicio, por ejemplo, yo no sabía mucho de cine, donde vivía yo no había muchas oportunidades de conocer cine que no fuera el cine comercial americano. Entonces, claro, el cine era entretenimiento, no era una forma de expresión artística. Y fue cuando descubrí que podría ser una expresión artística que me motivé a hacer en esa posibilidad de hacer cine. Y esa puerta fue abierta con la descubierta de autores como Bergman, por ejemplo. Para mí fue como, wow, una sorpresa. Wow, esto se puede hacer. Fue como, wow, genial. Y bueno, de a poco fui conociendo más cosas. Y luego, obviamente, la escuela de cine, que, bueno, en esa época era la única escuela de cine. Bueno, había otra en Porto. Había la escuela de cine oficial en Lisboa y había una otra particular en Porto en esa época. Y bueno, yo hice un año en la de Porto y fui después para la de Lisboa. Y tuve la suerte de encontrarme con maestros, con profesores, algunos de los cuales directores importantes de la historia del cine portugués, que de una cierta forma cada uno de ellos me abrió los horizontes, ¿no? Hablo sobre todo de Paulo Rocha, por ejemplo, Seixas Santos, bueno, varios directores, y sobre todo de António Reis, que para mí era el maestro. De hecho, le llamamos mestre. Para mí fue muy, muy importante António Reis, porque me pasó la disciplina de ver las imágenes y crear imágenes pensando en el mundo de las formas y pensando la expresión meramente visual de las cosas. Y eso fue para mí súper importante, esa disciplina, y que continúo a llevar conmigo. Y así como fue importante para otros colegas que también tuvieron António Reis como su maestro. Claro, esas cosas siempre son una mezcla, ¿no? De las influencias que tienes a lo largo de tu vida. Y lo demás son siempre encuentros y descubiertas. ¿Tú tuviste también así una persona que te motivó en la profesión? Así una figura que... No, es que yo entré a los pocos en la producción. Ajá. O sea, yo no estudié cine, yo vino de otra área, de políticas sociales, o sea, pero siempre, la verdad, una historia curiosa es que cuando tenía 18 años, o sea, en el año al fin de la escuela, cuando tenía que elegir qué quería hacer en la facultad, en Inglaterra hay un sistema que se aplica a varias facultades para hacer o lo que quieres estudiar en la universidad, y hay que lograr ciertas notas, ¿no? Entonces yo siempre fui bien en la escuela y la expectativa de hacer una facultad. O sea, yo siempre me interesaba por las humanidades, pero las humanidades, las lenguas, pero también gustaba de matemática y también gustaba de artes. O sea, eran esas personas que gustaban un poco de todo. Y yo estudiaba en mis últimos años en la escuela fotografía también, pero nunca me pasó por la cabeza que podría hacer fotografía o algo con cine. Entonces me inscribí en las facultades para hacer historia, ciencias políticas, esas materias. Pero pensé, yo estaba estudiando también matemática en el nivel más avanzado en la escuela y no sabía si iba a salir tan bien en esta nota. Y pensé, bueno, si yo no logro las notas que necesito para hacer historia o ciencias políticas en la facultad, voy a hacer cinematografía.
Ok, Entonces, muy bien. es muy loco porque tenía ese plan con 18 años que amaba fotografía. Y era el curso que más costaba, que entre 16 y 18 años, que hacía toda la revelación de preto branco en el laboratorio, todo hacía así. Pero era como si no podría ser la primera opción. Y fue solo cuando llegué en Brasil, tipo varios años después, que comencé a tener contacto con personas haciendo cine, haciendo fotografía, que volví a pensar sobre la posibilidad de trabajar con cinema. Y ahí entré por ese, en fin, conocí a Gabriel, comencé a hacer unos trabajos con un poco más con distribución, un poco más con el distribución de impacto, ¿no? Porque como yo tenía una formación en la área de políticas públicas y participación y todo eso. O sea, yo entré en el cine inicialmente con un interés de entender cómo potencializar el impacto de esas películas en cuanto a herramientas de debate, de hablar entre las sociedades sobre varios asuntos que esas películas, algunas películas levantan. Pero siempre recuerdo eso, que es muy loco, que había algo en mí siempre que nada al fondo del fondo quería hacer el cinema, pero demoró un proceso todo de cambiar de país y conocer otras personas para poder entrar. Es la vida teniéndoles la mano y llevándoles, es así. Sí. Pero creo que me influenciaba también mucho en Inglaterra, porque en esa época, en los años 80, ¿no? La verdad, la televisión. Porque la televisión en Inglaterra en esta altura era muy buena. O sea, yo tengo más, por ejemplo, Twin Peaks de David Lynch. Era que lembro viendo toda semana en la TV y ficando muy encantada con esa manera de hacer el audiovisual, ¿no? O sea, no era tan cine, pero... Y después yendo al cine con mi papá y mucho experiencia del colectivo del cine, ¿no? Que creo que eso es interesante, es un tema interesante. La experiencia colectiva del cine que se está perdiendo, ¿no? Bueno, de cierta forma, nosotros que hemos vivido esa experiencia de cine, quizás nuestros hijos ya no lo conocen tan bien, por ejemplo. Es algo que se está perdiendo y de una cierta forma es la muerte del cine como fue conocido durante más de 100 años. La experiencia de estar en una sala delante de una pantalla grande, compartiendo un momento en la oscuridad con otras personas que puede que la mayoría no las conocemos, y es una experiencia sensorial. Es algo que no sé lo que va a quedar en los próximos años. Puede que quede todavía la voluntad de proporcionar esta experiencia colectiva. Bueno, eso es lo que pasa todavía en festivales de cine, en cinematecas. Bueno, y todavía hay cines, ¿no? Todavía hay salas, pero se está perdiendo, se siente que al existir tantas otras formas de consumir productos audiovisuales y el cine en otros dispositivos, más allá de las salas, obviamente se está extenuando, se está perdiendo esa posibilidad, incluso la voluntad de pasar por esa experiencia. Yo encuentro que conozco gente que ya no les interesa para nada estar en una sala viendo una película. O sea, se quedan muy felices de ver una película en su casa, en su ordenador, y no les importa para nada ir a una sala de cine. Y bueno, es una lástima para mí, como lo veo yo. Sí, pero creo que... no sé, yo creo que es un momento de pensar los modelos de cine que pueden rescatar quizá un poco eso. No sé, bueno, no sé, ciencias así en Londres. Empezaron a abrir más cines menores, más pequeños,
pero siempre con un bar, un café, o sea, una cosa que crea un conjunto de experiencia, de entretenimiento, que voy a beber un vino, comer una cosa y ver una película. Y para mí lo más crucial de todo, especialmente en Brasil, es el precio. Porque el precio, el costo de ir al cine ahora en Brasil, por ejemplo, es carísimo. Y eso es prohibitivo para mucha gente. Entonces, Pero ¿tú crees que eso es la razón por la que la gente no va a las salas de cine? En Brasil creo que en muchos casos sí. Es muy caro. O sea, es una cosa que yo, que trabajo con cine, pienso. Pero es eso, es cuando hay el acceso de ver en un streaming en su casa, o tú vas con unas para yo ir con mis 2 hijos para el cine, así compran un pipoca. Sí. Y eso, sí, es muy caro, sí, es más, pero, o sea, yo siento que necesitamos urgentemente investir dinero en los cines de calle, que hay muchos en Brasil que son muy geniales, pero y que tienen precios más accesibles y ver maneras para atraer a la gente para ocupar esos espacios. Sí. O sea, que pero es complicado, ¿no? Un bar o alguna cosa, no sé, pero... Es que antes no había formas alternativas de ver el cine. Sí, exacto. Era en las salas y punto. Más tarde en la televisión. Pero ahora es otro mundo, se abrió. O sea, se consumen los mismos productos, o sea, las películas de muchas otras formas. Entonces es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? La experiencia individual de consumir el cine no es la misma que la experiencia colectiva, pero la gente a mucha gente eso no le importa nada. Sí. Creo que va un poco también, no sé lo que piensas, pero a mí me parece también que va un poco también con esta especie de hegemonía del cine o de la televisión, o de las series, de la hegemonía del cine narrativo. O sea, también hay el lugar del cine que no se apoye solamente en las particularidades, la especificidad narrativa, que puede ser, bueno, un cine de autor que tiene unas propuestas visuales y sensoriales, por ejemplo. Ya no interesa tanto a la gente, ¿no? La gente está muy concentrada en consumir una historieta, una historia con principio, medio y final. Y está, o sea, va a haber la ilustración de una historia y va a verla por imágenes. Sí. Y ya eso también se está perdiendo, me parece, que eso viene también de la consumación de las series y de los productos de las plataformas de películas que son pensadas así, de esa forma. Sí, no, totalmente. Sí, es una lástima y es una cosa que yo, bueno, en mi trabajo pensando, regresando a esa pregunta del inicio de cómo es que elige los proyectos que hacemos y pensando también más para el futuro, ¿no? De que hacemos así. A mí me parece un compromiso que yo tengo de querer hacer exactamente esas películas que están pensando en la imagen, el sonido, la experiencia sensorial y todo. O sea, que la historia obviamente es importante así también, así para aprender, ¿no? La atención de las personas y todo, pero es como si eso es como si a veces pienso que la historia es una manera de ayudar a los espectadores a entrar en un mundo, explorar y sentir, experienciar un otro mundo. Muy bien explicado. Lo veo así también. El foco no es la historia. El foco es la experiencia de todo, ¿no? Y a mí me parece muy lindo cuando hay películas que logran hacer eso. Es muy mágico también. No es muy fácil de explicar lo que pasó. A mí me encanta cuando eso pasa en el cine, que está viendo una película y empieza a sentir algo
que sí, es una magia que empieza a acontecer. Y es un poco ese, y es mucho, o sea, no es solo en salas con una experiencia colectiva, que me parece que la experiencia colectiva a veces contribuye para eso a acontecer también, ¿no? Es ese espacio que existe entre el espectador y la pantalla, y la posibilidad de entrar, accesar un mundo u otro y experienciar una jornada, una historia, ¿no? Y en cuanto a tu experiencia como público, no como persona que hace cine, pero que persona que va al cine, tu experiencia en Brasil, cuéntame, ¿hay cine portugués en Brasil suficiente? O sea, ¿la gente conoce el cine portugués? ¿Qué pasa? No. No. Bueno, no sé, sí, hay, pero es poco. Creo que hay pocas películas portuguesas pasan en Brasil. Bueno, hay una producción grande de películas brasileñas, ¿no? Independientes que hay, están distribuidos, ¿no? En el país, en Brasil mismo. En Brasil, dices. o sea, hay Sí. un espacio así, que me parece que en comparación con Portugal distribuyen mejor. Bueno, el país es muchísimo mayor, obviamente, Claro. para la distribución independiente de películas independientes brasileñas. Pero yo no veo mucho de las películas portuguesas. Bueno, se ve en los festivales, ¿no? Sí, pero no en el circuito comercial. No en el dices. circuito comercial, pero, por ejemplo, yo ese momento que me influenció muchísimo cuando vi Mi querido mes de agosto en un cine en Recife, que hasta hoy recuerdo el día y cuando vi todo, que fue en un cine de la Fundación, que es un cine muy importante históricamente en la ciudad de Recife para mostrar películas internacionales, así, independientes. Y, pero sí, pero no recuerdo Ver mucho más cine portugués, más allá. Claro. Sí, es en los festivales, en las Sí, las sí. muestras hay, pero comercialmente no. Claro, claro. Y bueno, es un poco lo que pasa en Portugal con las películas de Brasil. O sea, pasan 2, 3 por año, algo así. O sea, no pasan muchos. Más allá de, claro, los festivales y proyecciones muy particulares. Una muestra de cine brasileño o lo que sea. Pero es lo mismo. Yo encuentro otra cosa curiosa entre Portugal y Brasil, ya que hablamos de eso, es que hablamos el mismísimo idioma entre los dos países, pero la verdad es que en Portugal la gente entiende los brasileños hablando, pero eso no pasa en Brasil. O sea, es muy difícil. Voy a la calle en São Paulo, en Río de Janeiro, donde sea, si yo hablo con mi acento de Portugal, Sí, sí. la gente no me entiende. Y eso, claro, pasa también con el cine. Entonces es muy raro que hablemos el mismo idioma, pero que no nos entendamos. O sea, en Brasil la gente no entiende el portugués de Portugal. No Y entiende eso- nada. Es más fácil hablar en inglés Sí, sí, total. con portugués. Claro. Y eso es una experiencia muy distinta a lo que pasa en Latinoamérica, porque un argentino entiende a un mexicano entiende a un peruano entiende a un chileno, o sea, no pasa nada, está todo bien. Pero no pasa entre nuestros dos países, Brasil y Portugal. No nos entendíamos. Y eso es rarísimo, porque es el mismo idioma. Sí, sí. Yo creo que eso también cuenta en esta imposibilidad de conocer también el cine del otro, porque imagino que el cine español en Argentina es como un cine que está próximo, porque hablan el mismo idioma. Y al paso que el cine portugués es como si fuera ruso. O sea, puede que existan puntos de contacto culturales, pero el idioma en sí mismo no funciona como un puente de entendimiento. No, nada. O sea, pero la verdad funciona de un lado solo, porque los portugueses entienden los brasileños, pero sí, que los brasileños cuando van a Portugal, yo recuerdo las primeras veces que vi a Portugal, ya hablaba portugués, así aprendí en Recife, y yo no entendía nada.
Nada. Pues claro. Portugués estaba hablando. No, vamos a hablar inglés. Y cuando producí la primera película que producí en Portugal, recién, los últimos años, y yo recuerdo que había yo tenía que concentrar muchísimo con el equipo para entender lo que estaban hablando y muchas personas en el equipo también empezaron a hablar un poco más brasileño, o sea, Claro. un tipo potón brasileño, no sé. Bueno, eso me pasa cuando voy a trabajar en Brasil. Sí. Le doy un toque al acento para que me puedan entender, porque si no voy a pasar todo el tiempo repitiendo y la gente me dice, ¿hoy? Sí, me pide para decirlo de nuevo porque no me está entendiendo. Entonces tengo que darle un cariño al acento para hacerme entender. Y eso ya no me pasa, bueno, incluso creo que no le pasa a un brasileño en Buenos Aires, porque aunque sea otro idioma, creo que se entiende. Una persona de un país en Latinoamérica puede entender más fácilmente a un brasileño que un portugués. Que un portugués no va a entender para nada. Si ya un brasileño no entiende. Sí. Y creo que eso también cuenta mucho, ¿no? Es una cosa muy distinta que tenemos en nuestra experiencia iberoamericana, que es muy particular, que no es lo mismo. No es lo mismo el mundo hispánico y el mundo de la lusofonía, el mundo del idioma portugués. Es completamente diferente la experiencia. Sí, y estaba recordando ahora cuando la primera vez que vi una película de la Galicia, ¿no? Hablado con, creo que fue Lo que ha de Oliver Lacks. Una película muy, muy linda, sí, y yo recuerdo viendo la película y pensar, pero eso es portugués. Pero la verdad fue la lengua local, ¿no? De la Galicia, que misturaba el castellano y el portugués de una manera muy increíble. Claro. Y pensé, bueno, es genial eso es la mezcla de todo, y eso es la manera que para juntar todo. Ese es casi el verdadero portuñol, mucho más que lo que estamos hablando ahora. Sí, me quedé muy fascinada con eso, que no tenía escuchado de esa manera antes. Sí. Não engenheiro eu dizer, joga na bosta não. Todo mal da minha vida já vem do seu proceder. Sei que estou mesmo em casa, um sorriso, beijo chorar, me deixando alucinado. Meu sofrimento é sem pausa. Ô mulher, por sua causa eu vou morrer embriagado. Acabamos de escuchar un fragmento de Boi Neón, de Gabriel Mascaro. Bueno, hay veces que en nuestras profesiones se considera que son profesiones que son más bien, por ejemplo, la mía, que es una profesión técnica, y la tuya de producción, que es más administrativa, que sería una profesión que tiene más que gerir recursos y bueno, y por ahí se queda. Y bueno, yo encuentro que hay una cierta, ¿cómo puedo decir? Esto no alcanza la dimensión de nuestra profesión. ¿Tú cómo lo ves la tuya? O sea, tú bueno, todo menos administradora. Bueno. Todo menos administración, no. Bueno, eso es una pregunta que reflito mucho sobre eso, porque si por un lado, como productora, hay que saber todo, ¿no? Hay que entender un poco de todo, o sea, hay que entender sobre conseguir los recursos financieros para poder realizar, entender de la psicología de un equipo grande, o sea, y cómo trabajar, cómo pensar una estrategia de producción y también entender cómo funcionan todos los equipos, ¿no? Y técnicamente entender también ayuda mucho. Pero
yo diría que más que administrar es gerenciar de cierta manera, pero creo que hay algo muy, muy, muy creativo en eso de también hay que tener una comprensión, un entendimiento de eso que estaba hablando antes, de lo que el director, directora quiere crear. Y entender cómo cada uno de esos elementos puede contribuir para eso. Está siempre enfocado en esto. O sea, y cómo puede estar muy junto en ese lugar de apoyar, ¿no? El director, directora en ese proceso. Y... o sea, yo creo que hay todo tipo de productores, ¿no? También, así hay los productores que son más financieros, que más enfocados en dinero, hay los productores que son más creativos, más enfocados en eso. A mí me parece que lo es muy importante también es entender, bueno, qué tipo de productor es, cuáles son sus lados fuertes y cuáles son los lados que no son tan fuertes. Claro. Y tener un equipo junto que puede ayudar, porque sé que hay cosas que así, o sea, hoy en día no hago tanto de la parte de cuidar del presupuesto y los gastos, todo. O sea, para mí es muy importante tener un equipo haciendo eso bien. Bueno, sí. Para mí, esa cuestión para mí yo la encuentro fácil de resolver, de mirarla. Es que me pasa, claro, porque, claro, ya tengo alguna filmografía, la gente me busca porque vio otras películas, pero a mí lo que me pasa es que cuando me invitan o cuando, bueno, me hablan de una película, si estoy interesado en hacerla y por ahí, parto del principio de que si me están buscando es porque ya hay una razón, porque hay cualquier cosa que yo puedo proporcionar que es distinto a que otro puede proporcionar. Entonces, mi punto de partida siempre es, bueno, me están pidiendo esto porque soy yo. O sea, quieren algo de mí que es diferente de lo que otro director de fotografía puede hacer. Y es así como lo veo. O sea, no hay dos personas iguales, no hay dos directores de fotografía que hagan exactamente la misma cosa, porque cada uno tiene su mirada, su forma de trabajar, la forma de dialogar con el director, la forma de estar en un equipo, la forma de ser jefe de un equipo. O sea, todo esto cuenta y es lo que hace uno diferente de otro. Sí. Y claro, para mí, desde luego, cuando se me aparece esa idea de que un director de foto es sobre todo un técnico, bueno, está bien, sí. Pero hay un poquito... También, bueno, también, obvio, ¿no? Pero es un poquito más que eso, porque la personalidad también cuenta. Sí. Y además que existe, como había dicho, una mirada y una forma de hacer las cosas, de exprimirse con las herramientas de la fotografía, en este caso. Y eso es, claro, siempre en colaboración. Y es, claro, para mí también es una cosa interesante porque yo mismo siento, y es lo que me gusta, que cada participación en cada una de las películas siempre está dependiente de la colaboración con un director. O sea, yo tengo mi forma de expresarme con las herramientas de la fotografía, pero eso se hace con un director, y si es con otro director es otra cosa, y con otro es otra cosa. Y eso a mí me encanta, porque hace que yo mismo no tengo una sola forma de exprimirme. Es siempre colaboración. Y es la cosa que a mí más me encanta en mi profesión, es que nunca es lo mismo. No solo porque los proyectos no son los mismos, nunca se repiten, pero sino porque siempre es algo que va a existir, que va a nacer con el encuentro de varios creadores.
Sí. Desde luego el director, Sí, pero es una los demás. constelación, ¿no? De gente Claro, que cambia claro. siempre. No, es fantástico, o sea, Es directores, fantástico. con los actores, con, bueno, el guión mismo, con los demás creadores, como la persona de sonido, o sea, no termina nunca. Si cambias una persona, cambias la película. Es como lo veo yo. Sí, sí. Pero creo también así esa cosa de ser técnico, ¿no? O sea, es que a mí me encanta cada vez más, cada película que hago, yo tengo una admiración cada vez mayor para las funciones más técnicos, vamos a decir técnicos del equipo, o sea, tipo las personas que están, tipo, el trabajo del GAFA para mí es muy, 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 muy genial y central, Claro. y que están haciendo los maquinistas que hacen unas cosas increíbles y que no son tan... y a mí me parece que es una pena que estas funciones que vemos como más técnicos, no, a veces son vistos como si fuesen secundarios de las posiciones más pero creativos. Pero no. Son la base. Y es la base, o sea, hacen estas personas hacen estos trabajos bien, las cabezas más creativas no lo logran hacer lo que tienen en la cabeza, ¿no? Entonces... Y es, o sea, es también esa idea de que, tipo, con los artistas visuales, ¿no? Que cuando tienen ya muy entrenado las técnicas de pintar, por ejemplo, o escultura o que fuera, a partir del momento que tienen eso muy fuerte, muy, muy bien desenvolvido, que se puede crear más. Porque no tiene que se preocupar sobre aquellos detalles que yo tengo dificultad de hacer aquilo, no. Tipo, me imagino que para vos, como con toda tu experiencia y trabajo, tipo, domina mucho toda la parte técnico que se liberta para ser más creativo. Claro. ¿no? Aún así hay una cosa interesante y ahora vuelvo a tu pregunta anterior sobre la diferencia entre formas de trabajar, bueno, entre países, pero puede ser, bueno, entre grupos. Y a mí lo que me pasa también es que por mi experiencia, como suelo trabajar en distintos países, encuentro que hay formas de trabajar que son un poco diferentes en distintos lugares. Y siempre voy aprendiendo. O sea, trabajo en Uruguay y veo que para hacer la misma cosa, los electricistas, los maquinistas, bueno, toda la gente, hace de una forma un poquito diferente de la que estoy acostumbrado. Y voy aprendiendo. Llevo siempre para casa, vuelvo con una experiencia nueva. Y ese tráfico de experiencias a mí me resulta muy enriquecedor. Me siento que eso me trae algo mucho más interesante, porque luego en algún momento va a volver. Tiene su vuelta. Y eso también es muy, muy interesante, porque sigo aprendiendo siempre. No paro de aprender. No se termina nunca. Porque claro, está buenísimo cuando trabajas con el mismo equipo todo el tiempo. Y a mí me encanta, sobre todo, por ejemplo, trabajo con directores hace más de 20 años, 24, 25 años juntos. Hay momentos que basta una mirada, no hace falta, o sea, hay una sintonía muy fácil porque estamos trabajando desde hace muchos años. Y eso, lo mismo con un gaffer o con un asistente de cámara, me pasa también. Por otro lado, y es genial. Y bueno, por otro lado también es el hecho de trabajar con distintas personas en las mismas funciones, que se aprende también un montón de cosas diferentes. Sí. Y entonces hay ese tráfico, ¿no? No sé, en producción me imagino que sea lo mismo. No, producción es el mismo. Y a mí me encanta eso en las coproducciones internacionales, ¿no? Porque percibí que hay maneras distintas de hacer las cosas. Y a veces es que son cosas muy... parece pequeños, pero al mismo tiempo son cosas que influencian mucho. Recuerdo cuando estaba en el primer set en Portugal, y tienen una cosa que a mí me parece muy genial, que siempre tienen una mesa de manutención de comida
que está siempre ahí. Son siempre cosas muy, muy así, no sé, comidas muy ricas y tipo jugo de naranja fresca y no sé, cosas así que siempre están disponibles, que no sé, en Brasil es que hay el momento de tomar la comida, pero no es que hay siempre disponible para cuando quieras. En Argentina igual, o sea, pasé por eso en Argentina. Pero bueno, hay cosas... en Portugal se puede tomar vino durante la comida. Hay países donde está prohibidísimo porque en Brasil no tendríamos bebido durante las comidas, pero sí. A mí me parece que cuando haces las competiciones tienes esas oportunidades de ver cómo las personas trabajan en otros países. Genera una energía de entender que podemos estar siempre mejorando y pensando de manera distinta sobre la manera de producir. Y no es que hacemos así porque siempre era así. No, porque está en ese otro país al lado hacen de una manera distinta. Entonces, tenemos esa posibilidad de siempre pensar distinto. Y obvio que a veces con los equipos que están acostumbrados a trabajar de una manera en su país y va para otro país y hace de una manera distinta, también a veces hay un proceso de entender y integrar y llegar a veces a un medio termo que funciona para todos, la manera de trabajar, pero yo nunca tuve problemas con eso, o sea, tipo, esa cosa que con la comunicación y es todo posible, pero sí. Bueno, creo que está llegando el momento Llegando al momento del fin. Sí, del fin. Bueno, fue un gusto muy grande estar ahí hablando contigo. Un placer. Sí. Bueno, para quien no sabe, nosotros de verdad que no nos conocíamos, o sea, sabíamos de uno del otro, pero nunca habíamos hablado. Sí, creo que hablamos por teléfono quizá en algún momento, por algún proyecto o algo así, o quizá por email y tal, pero no. Entonces, nunca nos conocemos al vivo. Algún momento tenemos que... Claro. Bueno, es lo próximo para hacer. Sí. Pero fue un gusto muy grande, conocerte y charlar ahí un poco contigo. Sí, genial. Muchas gracias. Un abrazo para Lisboa. Sí, abrazos. Chao. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 8ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Tatiana Massú, Juanjo Pereira, Diana Bustamante Escobar, Ana Vaz, Laura Casabé, Julio Chávez Montes, Paz Fábrega, María Fernanda Ampuero, Julio Hernández Cordón y Jessica Sara Reinland. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Rui Posas y Rachel Daisy Ellis. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Rui Posas en Alemania, August Kreyenberg en Sonnen Studio. Grabación de Rachel Daisy Ellis en Portugal, Miguel Lima. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2025.